Bien, buenas tardes. Buenas tardes y lo primero, por supuesto, quiero agradecer la invitación que el Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Hurtado me ha efectuado para participar en esta serie de clases magistrales, por lo cual me siento muy honrado. En particular a mis agradecimientos a la profesora Lilian San Martín, que no se encuentra acá, digamos, por razones que todos conocemos, muy justificadas, por supuesto, al profesor Barría, también gracias por sus palabras, sobre todo por lo de joven, y al profesor Ferrante, al profesor Cornejo, también gracias, y a todos los que están acá en este auditorio. Dicho eso, efectivamente este trabajo que quiero presentarles se enmarca dentro de una línea de investigación que ya he desarrollado por varios años, en particular en relación con la imprevisión contractual o excesiva onerosidad sobrevenida. Sin embargo, en esta ocasión voy a hablar no solamente de la imprevisión, sino que también de otro límite económico que se acepta, lo menos en el derecho comparado y en los instrumentos de derecho uniforme, al cumplimiento contractual, que son los costos excesivos en el cumplimiento de la prestación. Esta es una investigación que he desarrollado en conjunto con el profesor Álvaro Vidal, también de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, así que va mi reconocimiento, por supuesto, para él, porque esto es producto de un trabajo conjunto. Bien, primero, obviamente nosotros sabemos que el derecho de contratos reconoce al acreedor afectado por el incumplimiento, entre otros remedios, el derecho al cumplimiento específico, es decir, a insistir en la ejecución de lo pactado conforme al contrato en caso de incumplimiento. En una evolución, yo diría, más o menos reciente, el cumplimiento específico, o como tradicionalmente se le conoce, la ejecución forzada, ha dejado de ser considerado, al menos en nuestro país, como un remedio o el remedio primario al que debía recurrir el acreedor en caso de incumplimiento. Se entiende que ahora forma parte de una serie de remedios con los que cuenta el acreedor, que podrá, ¿no es cierto?, respecto a los cuales podrá optar libremente, independiente, solo concurriendo, por supuesto, los requisitos de procedencia de cada uno de ellos. No hay entonces una prevalencia del cumplimiento específico o ejecución forzada por sobre, por ejemplo, la indemnización de perjuicio. Así lo entiende la doctrina y también la jurisprudencia contemporánea chilena. En todo caso, en la tradición del derecho civil continental, no hay duda que el acreedor es titular del derecho a hacer cumplir específicamente lo pactado, haciendo efectivo, por supuesto, el principio de la fuerza obligatoria del contrato o pacta sunt servanda. Entonces, en principio, si el acreedor demanda cumplimiento y concurre su supuesto de procedencia, el juez debe concederlo. Es decir, no podría negarse el juez a conceder la ejecución forzada del cumplimiento específico del contrato si es que se cumple su supuesto esencial, que es más o menos simplemente que ese cumplimiento sea posible. Ahora bien, cuando hablamos del supuesto del cumplimiento específico, damos respuesta a la siguiente interrogante: ¿tiene el acreedor, en el caso concreto, derecho a exigir el cumplimiento? En cambio, cuando hablamos o nos referimos a los límites a dicho cumplimiento, no se discute ya el derecho del acreedor, sino su ejercicio en tal caso. Es decir, concurren los requisitos para que el acreedor requiera el cumplimiento específico, pero ese derecho se encuentra, ¿no es cierto?, limitado en cuanto a su ejercicio. Y es de eso lo que les voy a hablar ahora. Hay una diferencia entonces entre las condiciones de procedencia del cumplimiento específico y los límites a su ejercicio. Y ello es necesario vincularlos y determinarlos. Ahora, para evitar confusiones que podrían darse justamente entre el costo excesivo en el cumplimiento específico, ya me voy a explicar un poco más sobre esto, y la excesiva onerosidad sobreviniente o imprevisión, debemos justamente reconocer cuáles son sus características, efectos y supuestos.
En ambos casos nos encontramos ante defensas del deudor que le permiten escapar de la ejecución de la prestación, y en ambos casos se apoyan en razones de tipo económico. ¿Por qué? Porque el deudor no cumple, porque sobreviene o bien la excesiva onerosidad, o bien se niega a ejecutarlo. ¿Por qué? Porque la ejecución le impone costos excesivos en el cumplimiento. Como ven, como pueden ustedes quizás deducir ya de mis palabras, a simple vista pareciese que es muy difícil distinguir ambos supuestos, y justamente esa es lo que yo voy a tratar de hacer en esta ocasión. Por ello, es fundamental para una mejor comprensión de los conceptos de cumplimiento e incumplimiento y del derecho del acreedor a exigir la ejecución de lo pactado, dilucidar esta tenue pero dogmáticamente necesaria frontera entre la imprevisión y los costos excesivos en el cumplimiento. El punto de partida, por supuesto, es que ambos son un límite para la fuerza obligatoria del contrato. Sin embargo, está pendiente de descifrar, como he dicho, los contornos de cada uno, de manera a disipar cualquier confusión. Quiero comenzar justamente para que ustedes se puedan representar prácticamente las situaciones de las que estoy hablando con dos casos que nos van a servir para apoyarnos después en la delimitación de estas dos figuras. Ahí tenemos el primero. Lo voy a leer, ustedes también lo tienen ahí. La empresa A, en adelante el mandante, encarga a la empresa B, en adelante la constructora, la construcción de una vivienda. Las partes convienen detalladamente las especificaciones técnicas que deben observarse en la ejecución de la prestación. De acuerdo a ellas, la constructora debía importar desde Estados Unidos de Norteamérica casi un 60% de los materiales y artefactos para la construcción. Hay acuerdo entre las partes, ¿no es cierto?, y se fija también el plazo de la ejecución. Se celebra el contrato, pero aún pendiente de la ejecución, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el conocido, ¿no es cierto?, Brexit, produce un fuerte impacto en el dólar, cuyo precio en moneda local se eleva ostensiblemente. A lo anterior, se suma que el nuevo presidente de Estados Unidos desahucia el Tratado de Libre Comercio con el Estado en que se celebró el contrato y se ejecutarían las obras. Estas circunstancias sobrevenidas provocan que el costo general de la construcción de la vivienda aumente en una suma equivalente al 75% de los costos que se tuvieron en vista para la aplicación del precio del contrato. En razón de lo anterior, la constructora paraliza la ejecución de las obras, negándose a cumplir el contrato. Se trata de un clásico supuesto, ¿no es cierto?, de imprevisión contractual o excesiva onerosidad sobreviniente. Como ven, hay circunstancias que no fueron previstas por las partes, que razonablemente no se podían prever. Nadie en su justa razón, digamos, iba a prever que Donald Trump sería el presidente de los Estados Unidos, salvo el norteamericano quizás. Y por lo tanto eso produce un desequilibrio importante en la economía del contrato que hace subir los costos de manera excesiva para una de las partes. El cumplimiento se ha tornado, tal como lo dice el nombre de la institución, excesivamente oneroso. Primer supuesto. Segundo supuesto, pensemos en un contrato similar al anterior: construcción de una vivienda, ¿no es cierto?, materiales, plazo, etcétera, características, está todo acordado. Pero durante su ejecución no sobreviene ninguna de las circunstancias descritas anteriormente. No hay un excesivo aumento en los costos, no hay circunstancias imprevistas. La economía del contrato, salvo algunas variaciones normales, se mantiene o no se ve alterada. Sin embargo, al concluirse la ejecución de las obras, el mandante, cuando realiza la inspección final, descubre que las cañerías instaladas no son conformes a las especificaciones técnicas convenidas, dado que eran de una marca diversa a la designada y de un costo inferior, pero de una calidad adecuada para su uso en una vivienda como la contratada. Inmediatamente, el mandante se opone a la aceptación de las obras, denunciando al constructor la infracción contractual y reclamando, según lo prevenía el contrato, el reemplazo del material no conforme por otro que sí cumpla con las especificaciones técnicas convenidas. Como se dan cuenta, aquí no estamos, repito, ante una situación de la denominada imprevisión contractual o excesiva onerosidad sobrevenida, sino que se trata de un incumplimiento, ¿no es cierto?, parcial. ¿Por qué? Porque el deudor no se ajustó a las especificaciones técnicas que debía ajustarse. Sin embargo, en este caso, respecto a las cañerías,
esas cañerías cumplen exactamente la misma función y son de una calidad más o menos similar a las de un costo inferior, pero una calidad más o menos similar a las originalmente pactadas. Aquí nuevamente nos podemos preguntar dos cosas. ¿Hay infracción contractual de parte de la constructora? Yo diría que sí, no se cumple, ¿no es cierto?, con lo estipulado. Y seguidamente, con la respuesta afirmativa, ¿no es cierto?, nos podemos preguntar si es posible su corrección. También, teóricamente, es posible la corrección, ¿no es cierto?, de este incumplimiento. Es claro que el mandante incumple y seguidamente tal incumplimiento es posible de corregir. Ahora, contestadas esas dos preguntas, surge la tercera, relevante para esta exposición. ¿Es razonable, conforme a la buena fe objetiva y al propio interés contractual, que el acreedor exija tal corrección obligando al deudor a ella? Y justamente aquí se presenta el problema de los costos excesivos. ¿Por qué? Porque si bien en estricto rigor hay un incumplimiento, se puede reparar, ¿no es cierto?, o se puede corregir, esa corrección o esa reparación implica un elevado costo para el deudor, que va más allá de lo razonable, ¿no es cierto?, en cuanto a la satisfacción del interés del acreedor. Recuerden que las cañerías son más o menos de una calidad similar y sirven perfectamente para el fin, ¿no es cierto?, de una vivienda como la que se construyó. ¿Por qué les planteo estos dos casos? Porque ya gráficamente uno puede ir delineando las diferencias que existen o pueden existir entre excesiva onerosidad sobrevenida y y costos excesivos en el cumplimiento, ¿no? En ambos casos, lo que el acreedor pretende es hacer cumplir el contrato en los términos estipulados. Tanto en el primer caso, ¿no es cierto?, quiere que le construyan la casa, que ahora es mucho más cara de construir, y en el segundo caso, quiere que le cambien las cañerías por el incumplimiento, ¿no es cierto?, de las especificaciones técnicas. En ambos casos, la ejecución del contrato es materialmente posible. ¿Y lo es por qué? Porque de una parte la constructora puede proseguir la construcción, pero a un costo muy por sobre el considerado, ¿no es cierto?, inicialmente, y por otra, si es posible, corregir la falta de conformidad. Sin embargo, en las dos situaciones, el cumplimiento de lo pactado haría incurrir al deudor en unos costos excesivos en el cumplimiento. Ahora bien, es importante entonces distinguir estos dos supuestos. En el primero, el excesivo costo se refiere a la ejecución de la prestación originariamente convenida, en el caso, la construcción de una vivienda, y actúa, si es que aceptamos la previsión contractual, como una excusa del cumplimiento pactado. La grave y sobrevenida alteración económica causa la paralización de la ejecución de la obra. En cambio, en el segundo caso, el de los costos excesivos en el cumplimiento, la constructora, en otro ejemplo, ejecuta el contrato, pero lo hace imperfectamente. En este caso, no realiza la prestación bajo todos los respectos conforme al contrato, según el 1569 del Código Civil. Y esta infracción faculta teóricamente al acreedor a exigir su corrección, la que sin embargo, nuevamente nos encontramos acá, importa un coste excesivo que no se condice con la realización de la prestación originaria, sino que se relaciona con la corrección en el cumplimiento. Entonces, planteados los dos supuestos, veamos cuáles son sus diferencias, que ya, como les digo, comienzan a aparecer en base a estos ejemplos. Primero, veamos el tema de la imprevisión. Antes, digamos, sí, veamos el tema de la imprevisión. No, los costos excesivos. El límite económico y sus peculiaridades. Voy ahora a exhibir ahí dos normas de derecho uniforme, uno de los principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales y el otro de los principios latinoamericanos de derecho de los contratos, en su última versión, ya al parecer la definitiva, que pronto será publicada, pero como una cuestión general, este límite al cumplimiento específico dado por los costos excesivos ha sido gradualmente reconocido en el derecho comparado tanto a nivel nacional como a nivel de derecho uniforme armonizado.
lo reconoce la Convención de Viena, por ejemplo, sobre compraventa internacional de mercadería, lo reconocen, como ustedes ven, los principios UNIDROIT, por supuesto los principios europeos de derecho a los contratos, el borrador del marco común de referencia, el derecho alemán, y yo diría más bien sorpresivamente, pero así es, lo reconoce también el Código Civil francés en su nuevo artículo 1121, producto de la reforma, ¿no es cierto?, que entró en rigor el año pasado. Otros proyectos de reforma, como la reforma española, el proyecto de reforma española también lo reconoce. No voy a tener en cada uno de ellos, ustedes pueden ver acá dos normas que, si bien externamente son bastante similares, tienen una diferencia fundamental. La primera dice, la del principio individual: si una parte no cumple una obligación distinta a la de pagar una suma de dinero, la otra parte puede reclamar la prestación, a menos que, letra B, que la prestación, o en su caso la ejecución forzosa, sea excesivamente gravosa u onerosa. El segundo artículo dice, artículo 95, los principios latinoamericanos de derecho de los contratos: tratándose de obligaciones no dinerarias, el cumplimiento específico se sujeta a las limitaciones siguientes. B. Aun siendo posible el cumplimiento específico, este no procede cuando resulta extremadamente gravoso para el deudor, teniendo en cuenta que el acreedor puede satisfacer su interés con otro medio de tutela. ¿Por qué les digo que ambas normas se parecen, pero tienen una diferencia esencial? Ambos, por supuesto, limitan, ¿no es cierto?, el cumplimiento específico en caso de que exista un costo excesivo. Pero la primera norma, la de los principios UNIDROIT, y que se repite en los principios europeos y que también se refleja en la reforma francesa, consagra lo que se denomina la desproporción absoluta. ¿En qué sentido? En que para que opere la norma solo es necesario que el costo en el cumplimiento sea excesivo. Dice que la prestación, en su caso la ejecución forzosa, sea excesivamente gravosa o onerosa. En cambio, en la solución o la regla que nos dan los principios latinoamericanos de derecho de los contratos, se habla de una desproporción relativa. Es una norma, por así decirlo, más exigente para el deudor, porque no solamente se requiere que exista un costo excesivo en el cumplimiento específico, sino que, dice, teniendo en cuenta que el acreedor puede satisfacer su interés con otro medio de tutela. En otras palabras, en el primer caso, principios UNIDROIT, desproporción absoluta, se toma en consideración únicamente el interés del deudor, ¿ya? Para el deudor es excesivamente costoso, ¿no es cierto?, corregir o reparar ese cumplimiento o efectuarlo. Hay algunos supuestos que son más extraños, pero la mayoría de las veces esto se da en el caso de cumplimiento imperfecto, y basta con eso. En cambio, en el caso de los principios latinoamericanos, no solo basta con que el cumplimiento sea excesivamente costoso, que los costos sean excesivos, sino que además el acreedor no debe contar con otro medio, ¿no es cierto?, para satisfacer su... el acreedor debe contar con otro medio de tutela para satisfacer su interés. De manera que se toma en cuenta también, en este caso, el interés del acreedor. ¿En qué sentido? Si, aun cuando, según la regla de los principios latinoamericanos, aun cuando el costo sea muy excesivo, ¿no es cierto?, supongamos, en el caso que teníamos, corregir el cumplimiento, que sería sacar las cañerías, instalar unas nuevas, lo que implica prácticamente destruir todo el inmueble, no es suficiente para los principios latinoamericanos que ese costo sea excesivo, sino que además, para que opere este límite, debe haber otros remedios que satisfagan al acreedor, como por ejemplo una indemnización de perjuicio, como por ejemplo una rebaja proporcional del precio. Entonces, si en el ejemplo las cañerías cumplen con su función, son perfectamente útiles o como sea, ¿no es cierto?, funcionan bien para el inmueble de que se trata, y además el acreedor puede ser indemnizado los perjuicios o se le hace una rebaja en el precio de la construcción, opera el límite. Si por otra parte no fuese posible esa indemnización, no fuese posible esa rebaja al precio, o más bien, por ejemplo,
las cañerías fueran defectuosas, no solamente no son las que se contrataron, sino que son de una calidad tan baja o simplemente no sirven para una vivienda. En ese caso, aunque el costo de reparación o de corrección sea elevadamente, extremadamente excesivo, el deudor debe cumplir. No opera en ese caso el límite. Creo, y en esto también coincidimos con el profesor Vidal, que la solución más adecuada es la del principio latinoamericano. ¿Por qué? Porque el límite económico absoluto, como en el primer caso, pone en serio riesgo el principio de la fuerza obligatoria, que por supuesto en nuestro sistema constituye una de las piedras angulares del derecho contractual. Sobre todo teniendo en cuenta que ante la ausencia de regulación de la otra institución, de la imprevisión y sus remedios, unido al rechazo sistemático por parte de nuestra justicia ordinaria, el adoptar la primera alternativa, la de la expropiación absoluta, permitiría abrir una puerta para aquellos deudores que, habiendo incumplido el contrato, se opongan al cumplimiento específico, alegando como excusa su coste excesivo o desproporcionado, burlando las estrictas exigencias para la procedencia de la imprevisión, que ya vamos a ver. Admitir el límite económico absoluto implicaría, según nuestra opinión, prescindir del interés del acreedor y centrarnos exclusivamente en la posición del deudor. Y eso, la verdad, no es adecuado. Tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto?, entre los intereses de ambas partes. Por esta razón, siendo consecuente con el fundamento, la buena fe, que permitiría incorporar este límite por vía jurisprudencial en Chile, creemos nosotros que se podría incorporar a través de 1546, ¿no es cierto?, principio de buena fe en la ejecución de los contratos, su aceptación debiera necesariamente conciliar ambos intereses, acreedor afectado y deudor incumplidor. Miradas las cosas de esta forma, la aplicación del límite económico exige considerar el interés del acreedor en términos tales que a este solo se le privará del ejercicio del cumplimiento específico cuando imponga al deudor costos excesivos. No obstante, disponer de alguna otra opción razonable y menos costosa, igualmente apta para la realización del propósito contractual. No es suficiente, en definitiva, atender al costo económico, sino que hace falta considerar también la efectiva posibilidad de satisfacción del interés del acreedor. En eso, digamos, está toda la clave del asunto. Si el acreedor puede obtener la satisfacción de su interés a través de otro medio que no sea la corrección del cumplimiento o el cumplimiento mismo, es perfectamente sostenible que el principio de buena fe, ¿no es cierto?, haga de alguna manera o sobrepase la fuerza obligatoria del contrato y permita al deudor excusarse en ese sentido del cumplimiento. Es evidente la colisión entre dos principios generales de la contratación: fuerza obligatoria y buena fe. Si volvemos al caso segundo, pensemos en las cañerías, ¿no es cierto?, lo que yo les explicaba, si pese a la falta de conformidad son igualmente idóneas y acreedor puede satisfacer el interés contractual, el propósito práctico que se propuso al celebrar el contrato, no va a proceder el límite. Si por otra parte no son idóneas o no se puede por alguna otra razón satisfacer ese propósito contractual, el deudor tiene que cumplir aunque el costo sea extremadamente alto. Eso respecto de la primera institución, los costos, ¿no es cierto?, excesivos en el cumplimiento. ¿Qué sucede con la imprevisión contractual? También, como en el caso de los costos excesivos, no existe un reconocimiento legal expreso de la imprevisión contractual en nuestro Código Civil, en realidad en nuestro derecho privado, no hay ninguna norma que la reconozca, salvo algunos casos bien puntuales en el Código, pero que no dan para establecer una regla. Hay un proyecto de ley por ahí dando vueltas en el Congreso, pero no tiene por supuesto ningún tipo de urgencia, así que puede estar años ahí. La Corte Suprema la ha rechazado expresamente en un fallo, el último del año 2009, y si bien hay algunos fallos de las Cortes de Apelaciones que la han aceptado, de eso no se puede deducir que la jurisprudencia, digamos, esté acorde. En materia administrativa y arbitral sí existe un mayor recogimiento de esta institución. Ahora, en derecho comparado, la
la tendencia es completamente la contraria a la que existe en Chile. Es decir, la mayoría de los ordenamientos han ido reconociendo, ordenamientos nacionales han ido reconociendo la imprevisión. En Latinoamérica tenemos el caso de Argentina, Brasil, Perú, el Código Comercial de Colombia, por ejemplo, seguramente se me van algunos otros. En Europa, Alemania, desde ya principios del siglo XX, jurisprudencialmente y a partir del año 2002, introdujo una norma en su Código Civil. Italia desde el Código de 1942, Portugal, Grecia, España jurisprudencialmente, y el único país, por lo menos de derecho civil, que se resistía, al igual que Chile, a partir del año pasado, nuevamente con la reforma a su código, el Código Civil francés la admite, ahora expresamente. Esa es la situación en los países de derecho civil continental. En el common law, en cambio, es rechazado. Los ingleses lo rechazan de manera bastante categórica. Pero en derecho uniforme sí se acepta por todos los instrumentos de derecho uniforme. Ahí tenemos un ejemplo, nuevamente, el principio universal. Define la excesiva onerosidad. No voy a tener estas normas porque son más o menos largas. Ahí está la definición. Ustedes lo pueden ver después. Esto los principios individuales son accesibles públicamente a través del sitio de Unidual, así que se pueden bajar, incluso se pueden bajar con los comentarios incluidos, eso no hay problema. El artículo siguiente, 6.23, se refiere a los efectos, ¿no es cierto?, en caso de que se admita esta excesiva onerosidad o hardship, según el lenguaje utilizado por los principios. Me voy a quedar con la norma de los principios latinoamericanos, nuevamente, que también reconoce esta institución en su artículo 85 bajo la designación de cambio de circunstancias. Ahí está, ustedes lo pueden ver. Lo que quiero hacer ahora es ir planteando los diferentes aspectos de la imprevisión para irlos contrastando con lo que les acabo de contar respecto de los costos excesivos. Primero, respecto al concepto de imprevisión. Si bien tradicionalmente se ha identificado la imprevisión contractual con la excesiva onerosidad sobrevenida simplemente, es decir, con el aumento relevante, importante o dramático en los costos de la ejecución de la prestación, de manera que esta se hace, si bien no imposible, excesivamente gravosa o dificultosa. El concepto que se maneja en derecho comparado y uniforme es un concepto más amplio y está reflejado ahí en el número 1 de este artículo 85, que lo voy a leer ahora. Dice: si después de su celebración la ejecución del contrato deviene excesivamente onerosa, hasta ahí está la definición tradicional, pero agrega, o su utilidad disminuye significativamente por cambio de circunstancias cuyo crecimiento o magnitud no pudo razonablemente haberse previsto y cuyo riesgo no fue asumido por la parte afectada, esta puede requerir a la otra la renegociación del contrato. Como ustedes ven, esa norma número 1 no solamente incluye la excesiva onerosidad en el cumplimiento, sino que también la pérdida de utilidad de la prestación que se recibe, que es lo que se conoce en derecho comparado muchas veces como frustración del contrato o frustración del fin del contrato. En este caso, en el caso de la excesiva onerosidad sobrevenida, quien es afectado es el deudor, ¿no es cierto? Se torna tan gravosa la obligación que es casi imposible cumplirla, No es que sea imposible, sino que casi. Pero si la cumple, en realidad es una situación similar a la ruina, ¿no es cierto? Se va a arruinar económicamente. Ahí es el deudor. Pero también está el otro aspecto, que es el aspecto en que el acreedor es quien se ve afectado por estas situaciones imprevisibles. ¿Por qué? Porque la prestación que recibe va a perder completa o absolutamente su utilidad. No hay aquí una situación de excesiva onerosidad, sino que de pérdida de la utilidad o del fin del contrato. El ejemplo que se da usualmente es un ejemplo de un caso justamente inglés, donde se aceptó esto, porque la frustration of purpose, que como se conoce en el derecho inglés sí se acepta, que fue el caso de la coronación del rey Jorge a principios del siglo XX. ¿Qué sucedió? Se había agendado, ¿no es cierto?, la coronación
toda esta ceremonia, con toda la, como le llaman ellos, la procesión del rey que pasaba por las calles de Londres y termina ahí en la catedral. Y los dueños de casas, departamentos por donde pasaba esta procesión, bueno, encontraron que esto podía ser un buen negocio y arrendaron esas casas o departamentos, muchas veces solamente los balcones de esas casas o departamentos, para que gente pudiese instalarse ahí y ver cómo pasaba toda la procesión del rey. ¿Qué sucedió? El día anterior de la procesión el rey se enfermó y por lo tanto la procesión, esta coronación, se suspendió. ¿Qué sucedió a continuación? Quienes habían arrendado estos balcones, por una parte, se negaron a pagar, porque ellos habían arrendado los balcones, ¿no es cierto?, para presenciar la procesión, y por otra parte, quienes arrendaron los balcones, los dueños de los inmuebles, le dijeron, no, si aquí ustedes arrendaron, no es problema mío, qué es lo que ustedes querían hacer ahí, que era evidente, ¿no es cierto?, así que me tienen que pagar. ¿Qué decidieron los tribunales ingleses? Como una cuestión bien excepcional, que el propósito, por eso se llama frustration of purpose, o el fin del contrato, se había frustrado, había desaparecido. ¿Cuál era el propósito de ese contrato? Ver la procesión del rey. Por lo tanto, al desaparecer ese propósito, ya no era exigible la obligación correspondiente. Pero como se dan cuenta, no hay un tema ahí de excesiva onerosidad. No era más caro pagar por ese balcón. Tampoco había un problema de cumplimiento. De hecho, los dueños de los inmuebles estaban muy dispuestos a que se cumpliese. Pero se había perdido completamente el fin del contrato. Bueno, ese aspecto de la imprevisión hace que sea un concepto mucho más amplio que el de los costos excesivos. Por lo tanto, en ese aspecto ya se diferencia con lo que veíamos del costo excesivo en el cumplimiento. Ahí no hay un costo excesivo. ¿Dónde se pueden encontrar? Es solo en el tema de la excesiva onerosidad sobreviniente. Así que de ahora en adelante hay que distinguirlo en ese aspecto. ¿Cómo se distingue ahora entonces, considerando el aspecto de la imprevisión en cuanto a la excesiva onerosidad con los costos excesivos en el cumplimiento? Primero, en cuanto al ámbito temporal de la imprevisión, difiere desde los costos excesivos porque la primera, es decir, la imprevisión, se sitúa en un momento entre la exigibilidad de la obligación y su cumplimiento, ¿cierto? La obligación se hace exigible, se pretende el cumplimiento y el deudor dice, mire, esto para mí ya no puedo cumplirlo porque es excesivamente gravoso. En cambio, en el límite establecido por los costos excesivos, ¿no es cierto?, ese límite actúa producido el incumplimiento, como veíamos en el ejemplo, cumplió defectuosamente. En la primera, entonces, la imprevisión se ubica entre la celebración del contrato y su ejecución, en el mismo plano que, por ejemplo, la imposibilidad sobrevenida o el caso fortuito. En cambio, los costos excesivos se aplican como límite ya producido el incumplimiento contractual, en la fase del ejercicio de los remedios. El acreedor, en ese caso, opta por la pretensión de cumplimiento, pero no procede su ejercicio por el sacrificio económico que impone al deudor. En circunstancias, como dijimos, que el acreedor dispone de otro remedio para satisfacer su interés. Ahí tenemos la primera diferencia. Segunda diferencia, en el caso de la imprevisión, debemos indagar sobre la causa del aumento extraordinario de los costos de ejecución. Y esta causa debe tratarse, ¿no es cierto?, de un cambio fundamental en las circunstancias, que a su vez sea razonablemente imprevisible y que además no se trate de un riesgo que ha sido asumido por el deudor. Se protege entonces el interés del deudor afectado, ¿no es cierto? Basta con que concurra en esas circunstancias, cambio de circunstancias, esos requisitos, para el requisito, cambio de circunstancias, imprevisibilidad, ¿no es cierto?, y no asunción de riesgo para que proceda. No se toma en cuenta, por así decirlo, el interés del acreedor, se está protegiendo al deudor. En cambio, tratándose del límite económico, en nada incide la causa de este aumento en el costo del cumplimiento. Basta con que el costo aumente, ¿ya? De hecho, si nos vamos a los casos en que se admite como desproporción absoluta, ese es el único requisito, un aumento, ¿no es cierto?, desproporcionado en los costos del cumplimiento. Si nos vamos al caso de, voy a recordar los casos de desproporción relativa,
no basta con el aumento en el costo, sino que también debe, ¿no es cierto?, existir un remedio alternativo para que el acreedor satisfaga su interés. Pero lo que quiero destacar es que aquí no se debe indagar en la causa. O sea, no importa que sea imprevisible, no importa que no haya asumido los riesgos, etcétera, etcétera. Tercer ámbito a distinguir entre imprevisión y costo excesivo, su fundamento. En ambos, su fundamento último es la buena fe, ¿ya? Pero la función que cumple la buena fe es distinta. En el caso de la imprevisión, la buena fe justifica y explica que el acreedor, pese a la fuerza obligatoria del contrato, esté privado de su ejercicio al derecho a exigir el cumplimiento. Y, correlativamente, el incumplimiento del deudor se ve justificado. ¿Por qué se justifica esto, digamos? Porque sería contrario a la buena fe insistir en el cumplimiento estricto, o según lo pactado, ya que eso impone al deudor un gravamen tan excesivo que ni él ni ninguna otra persona razonable puesta en el mismo lugar pudo tener en cuenta o prever al momento de contratar. Y por tanto, ¿no es cierto?, el insistir en ese ejercicio implica una infracción al deber de buena fe del acreedor. Ahora, en el caso de los costos excesivos, también hay una infracción al deber de buena fe, pero actúa de otra manera, porque aquí la buena fe es una manifestación de lo que se denomina el razonable ejercicio de los remedios en el incumplimiento, que tiende a una protección adecuada de los intereses involucrados, tanto del acreedor afectado, ¿no es cierto?, como del deudor incumplidor. ¿Por qué? Porque, les repito, si el acreedor disponía de otro medio menos costoso e insiste en el cumplimiento con un específico, estaría efectuando un ejercicio contrario a la buena fe, pese a que es titular de ese derecho. Y por eso se rechaza la pretensión de cumplimiento. Como ven, las funciones que cumple la buena fe son distintas, aunque el fundamento último sigue siendo el deber de buena fe. Para ir ya terminando, la última diferencia importante entre la imprevisión y los costos excesivos está dada por los efectos que se producen cuando procede cada una de estas instituciones. Veamos el caso de la imprevisión. Ahí está más claro. La norma de los principios latinoamericanos es más o menos similar. ¿Cuáles son los efectos en el caso de excesiva onerosidad, imprevisión o hardship? Primero dice la norma, en caso de excesiva onerosidad, la parte en desventaja puede reclamar la renegociación del contrato. Primer efecto, renegociación del contrato. Segundo, voy a saltar algunas cosas. En caso de no llegarse a un acuerdo dentro de un tiempo prudencial, cualquiera de las partes puede acudir a un tribunal. ¿Para qué? Para que ese tribunal, ¿no es cierto?, adapte o modifique el contrato. ¿Qué puede hacer ese tribunal? Primero, resolver el contrato en fecha y condiciones a ser fijadas, o B, adaptar el contrato con miras a restablecer su equilibrio. Entonces, cuando se admite la imprevisión, se genera o se gatilla un sistema de remedios complejo y que busca, en último caso, la distribución o redistribución en realidad de las pérdidas y costos sobrevenidos hasta los límites en que razonablemente ellos se asumieron al contratar. Se trata de reequilibrar el contrato hasta cierto punto, que vuelva a ese equilibrio perdido, ¿no es cierto?, que fue producto de la imprevisión. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay que equivocarse en el sentido de pensar que si se admite la imprevisión, se admite como una excusa absoluta o completa para el deudor. Puede ser que no, puede que el deudor todavía deba cumplir, pero en términos distintos. Se bajan, ¿no es cierto?, las exigencias y por lo tanto él puede cumplir. Ya no es, el cumplimiento no es excesivamente oneroso, sino que es posible para el deudor. Vía renegociación, vía adaptación. Puede también, por supuesto, generarse la terminación del contrato, pero en ese caso también deberá el juez tener en cuenta los intereses de ambas partes. Podría ser que el deudor
se trata de acoger a la imprevisión, incluso tenga que indemnizar hasta cierto punto al acreedor. No va a ser obligado a cumplir en los términos que le causan ese excesivo gravamen, pero no necesariamente se va a eliminar toda la pérdida que le genera el contrato, solo lo que va más allá de la onerosidad normal. ¿Qué sucede en el caso de los costos excesivos, en cambio? En el caso de los costos excesivos no se produce ninguno de estos efectos. No hay renegociación, ¿no es cierto? No hay modificación, sino que simplemente ya no va a ser posible el cumplimiento específico, pero el acreedor, ¿no es cierto?, va a haber satisfecho su interés a través de otro medio que va a ser, yo diría, no digo de manera absoluta, pero diría en el 99% de los casos, la indemnización de perjuicio. Si volvemos al caso primero que yo les planteaba, el tema de las cañerías, el acreedor insiste en que las cañerías se cambien, lo que implicaría un costo desproporcionado porque habría que botar la casa, construirla de nuevo con las nuevas cañerías. Se rechaza esa pretensión, pero como hubo incumplimiento, el deudor, si bien no está obligado, ¿no es cierto?, a esos costos excesivos en el cumplimiento exacto de la obligación, tiene que indemnizar al acreedor porque incumplió. Entonces deberá indemnizarlo, por ejemplo, por la diferencia de precio que implica que la casa tenga ese tipo de cañerías y no otras, y por supuesto cualquier otro tipo de perjuicio que se haya generado para el acreedor. Para terminar, ¿cuáles son las conclusiones que creo se puede llegar después de esta comparación? Primero, el denominado nuevo derecho de contratos, de derecho moderno contemporáneo, que mencionaba el profesor Barría en su introducción, ha desarrollado límites al ejercicio del derecho que tiene el acreedor al cumplimiento específico de la prestación. Esencialmente estos límites están dados por la excesiva onerosidad sobrevenida o imprevisión y los costos excesivos en el cumplimiento. Segundo, la doctrina, hasta ahora creo yo, no ha sido capaz de explicar satisfactoriamente las diferencias que existen entre ambas instituciones, y eso es lo que estamos tratando de hacer, incurriendo en confusiones conceptuales relevantes. Ellas, creemos nosotros, pueden diferenciarse claramente al menos en los siguientes ámbitos. Primero, ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la imprevisión es más amplio que el de los costos excesivos, ya que recuerden, el concepto de imprevisión incluye no solo la excesiva onerosidad sobrevenida, sino que también la frustración del contrato. Segundo, en cuanto al ámbito de aplicación temporal de la imprevisión, ella difiere de los costos excesivos, ya que la primera, o sea, la imprevisión, se sitúa en un momento entre la celebración del contrato y su ejecución. Actúa como una excusa para el deudor. En cambio, los costos excesivos aplican como un límite ya producido el incumplimiento contractual, en la fase de ejercicio del remedio, que en términos teóricos procede, tiene derecho el acreedor al remedio del cumplimiento específico de ejecución forzada, pero su ejercicio está limitado. Tercero, cada una de las instituciones, comento, tiene sus propias condiciones de procedencia. Como les decía, la imprevisión, ¿no es cierto?, aumento excesivo o excesiva onerosidad sobreviniente, razonablemente imprevisible y que no se hayan asumido los riesgos. En cambio, en el caso de los costos excesivos, si asumimos la desproporción relativa como la solución correcta, aumento de costos excesivos también y la existencia de otra alternativa, ¿no es cierto?, para la satisfacción del interés del acreedor, de otro remedio que pueda satisfacer el interés del acreedor. Y por último, lo que les acabo de mencionar, en cuanto a los efectos, presentan diferencias muy sustanciales. La imprevisión da lugar a todo este sistema complejo de remedios, renegociación, adaptación, o incluso terminación bajo ciertas circunstancias particulares. En cambio, en el caso de los costos excesivos, lo que sucede es que el efecto es que el acreedor no va a poder solicitar no va a poder ejercer, el derecho a su cumplimiento exacto de la prestación, pero sí el deudor va a verse obligado, ¿no es cierto?, a reparar lo que ese incumplimiento, no a través del cumplimiento específico, pero lo que ese incumplimiento haya perjudicado al deudor, principalmente y quizás únicamente a través de la indemnización de perjuicios. Bueno, eso era lo que yo les quería contar en esta tarde. Espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias.